aquí este es el capítulo 4, a quien yo entiendo que está describiendo que es al Padre, a Dios el Padre. Y cuando leas el capítulo 5, va a ver que el que está sentado en el trono pues tiene un librito que solamente aparece el cordero para abrirlo. Pero la perspectiva del espacio, no la podemos imaginar de que en medio del trono aparece el Hijo, porque el Padre que está ahí es el mismo Hijo. Esa es una conclusión muy personal que la sostiene, volvemos de nuevo a lo que dije al principio, que la sostiene una escuela. Y desde luego lo que es interesante dentro del aspecto del análisis teológico es precisamente exponer lo que cada escuela dice. Yo voy a exponer lo que cada escuela dice. Nadie tiene que sentirse, como diríamos, intimidado, porque yo voy a exponer lo que cada escuela dice. Ahora, desde que empezamos el estudio de Apocalipsis, he dicho que ninguna escuela tiene la verdad absoluta. Y cuando vemos el planteamiento escritural, a no ser que obviamente estemos en una postura en que no reconozcamos que Jesucristo es Dios, que es el Verbo encarnado de Dios, pues desde luego, si no lo reconocemos dentro del marco teológico evangélico, pues desde luego es la escuela a la que una persona se puede adherir, y eso se respeta. Ahora, nadie puede partir de la premisa de que esa es la posición única y absoluta, porque llana y sencillamente, desde el primer siglo hasta que el momento en que se cerró el canon, todo el esfuerzo de la iglesia primitiva estuvo orientado única y exclusivamente para probar lo que Pablo le dice a los colosenses, y este es el verdadero Dios, hablando con respecto a Cristo, y la vida eterna. O sea, yo voy a tocar, nadie se sienta temeroso al que yo no le voy a hablar de lo que una u otra escuela dice. Nadie se sienta temeroso por eso, porque para eso me tomo el tiempo para trabajar con todas las escuelas y decir, mira, hay una escuela que cree esto, que postula esto otro, y desde luego para mí lo que es fundamental del Apocalipsis, yo no necesito el Apocalipsis para creerlo, y eso también lo dije al principio y lo dije con perfecta claridad. Yo no necesito el Apocalipsis para creer que el que ha de venir vendrá. Por el otro lado, Apocalipsis no se hizo para probar conceptos teológicos. Apocalipsis se hizo para manifestar que un planteamiento de consolación a la vida de la iglesia, y lo vamos a traer precisamente como un documento de consolación. Ahora, no podemos negar, indistintamente, seamos de una escuela que no acepta que Jesucristo es Dios, o seamos de una escuela que tiene reparo con aceptar la divinidad de Jesús, indistintamente, no podemos negar que el énfasis escritural de la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, con respecto a la divinidad de Jesús, está evidente en toda su historia. Tan evidente está en toda su historia que quienes postularon que no era Jesús, simplemente los excomulgaban. Decían, pues si tú no lo puedes creer, que no es Jesús, no podemos aceptarte como parte de la comunidad. O sea, así fue como se planteó desde el punto de vista histórico. Luego digo, las opiniones van a gustar, porque la teología no es otra cosa que reflexión. Ahora, la peor reflexión que podemos hacer, ¿sabe cuál es? Es cuando no podemos escuchar las posturas de otros. Ahí donde escuchemos, vamos a escuchar la postura de todos. Escuchamos la postura de todos sin ningún temor. La médula es que nadie tiene la verdad en la mano. Nadie sabe con claridad cuál es la verdad. Hay muchos misterios que no se saben, bueno, y cuando lleguemos allá arriba se sabe. El apóstol San Pablo dice que cuando estemos ante él le veremos tal como es. Dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Entonces, pues mira, si la misma escritura dice y valida, para cerrar el concepto, no el término,
no hagamos esto el issue del estudio. Pero si la misma escritura dice que ahora vemos oscuramente, pues obviamente todo lo que podamos plantear con respecto a Jesús, todo lo que podamos plantear con respecto a Jesús, todavía lo estamos viendo ¿qué? Oscuramente. Sí, sí. Yo quiero responder, pero claramente, no oscuramente. Dice en Génesis 1:26. Sí. Dice así: me amparo de la ley divina de Dios, claramente. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A nuestra semejanza. O sea, yo entiendo que podemos diferir de muchas cosas, pero una sola cosa no, yo no puedo diferir de lo que es, porque Dios será siempre soberano en su forma. No cabe en nosotros, en nuestra mente, la grandeza de Dios para nosotros especular que Dios es así. Dios dice y Dios hace lo que dice hacer. Dice que a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Sí, pero mire, nosotros no podemos evitar, aquí hoy, yo no sé si ya Natalie sabe cuántos habemos aquí. ¿Ah? Aquí habemos 135 personas hoy sentaditos aquí. O sea, nosotros no podemos pretender que todos creamos igual. De hecho, cuando yo me he sentado en seminarios, yo he expresado públicamente que puedo estar en concordia o puedo estar en una posición distinta. Porque estar en posición distinta no es pecado. No es pecado. O sea, yo creo que la postura más insegura, que podemos proyectar en estudios bíblicos es defender lo que yo creo sin permitir que otros opinen de manera distinta. Yo nunca olvidaré la experiencia que tuve en la universidad cuando un compañero se me acercó y me dijo: yo no creo en Dios, pruébame que Dios existe. Y yo le dije: chico, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Yo no tengo que resolverte tu problema resuélvelo tú como tú puedas. Y seguí caminando. O sea, yo no tengo por qué defender en términos de lo que creo, porque yo estoy consciente de que lo que yo puedo creer puede estar correcto como puede no estar correcto. Lo grandioso y lo extraordinario de la fe es que mi salvación no depende de lo que creo, es de a quién le he creído. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, pues no nos sintamos amenazados, porque si nos sentimos amenazados, tal vez no podemos permitir que alguien exprese su opinión libremente. Y yo creo que lo mejor y lo pertinente es que expresemos nuestras opiniones. Ahora, expresemos nuestras opiniones sabiendo siempre que mi opinión no es la absoluta, que hay otras. Y por eso, desde que yo comencé a hablar sobre Apocalipsis, dije que íbamos a trabajar con todas las escuelas. De hecho, yo tuve un programa radial que se llamaba Consejería Pastoral, parecido a Respuesta, que lleva 18 años, y hay gente que me dice: a mí lo que no me gusta del programa tuyo es que tú dices todo lo que opina todo el mundo, y yo quiero saber cuál es tu opinión. Y le digo: bueno, pues el problema es que este programa no fue concebido para yo escribir mi opinión, es para decir lo que opina uno, lo que opina el otro, porque la gente a fin de cuentas va a elegir lo que entiende mejor y más pertinente. Y en eso no hay ningún problema. Cuando estemos ante Él, le veremos tal como Él es. Y allí yo espero que tengamos la verdad, la honra de decir: oye, me equivoqué. A lo mejor ninguna escuela tiene razón sobre el particular. Bien, querido. Bueno, el martes que viene, entonces vamos a traer con el capítulo 5. El capítulo 5 nos va a ayudar a clarificar algunas de las dudas que hoy podamos tener.